Hola amigas y amigos, una vez más con ustedes, el doctor Marcelino Colón, consejero y psicólogo. Les invito a suscribirse a mi canal, doctor Marcelino Colón, con el lema Conversaciones Intencionales. En esta ocasión voy a compartir de la serie número 5, el episodio número 4. Interesante, son 10 episodios y quiero que usted se suscriba y que tenga la oportunidad de conectarse y conversar, internalizar el contenido de estos episodios que son breves, no más de 15 minutos, pero es importante porque es información recopilada de fuentes. En este caso esta serie de número 5 comprende 10 episodios tomados de la Biblia, con enfoque obviamente de orientación en los temas que se tratan. Y es interesante porque estamos hablando de valores, virtudes, bendiciones. Y esta serie número 4 lleva por título Justicia, Amabilidad y Humildad. Así que cuando comprendemos la trascendencia de estas virtudes con la apropiada motivación y metas establecidas, podemos entonces entender lo que Dios quiere que nosotros debemos hacer. Uno se pregunta a veces, ¿y para qué existo? ¿Verdad? Esa pregunta existencial que nos hacemos básicamente todos los días cuando nos levantamos. ¿Qué es lo que hay hoy para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Así que con estas 3 virtudes vamos a tratar de manera resumida ver qué es lo que tiene Dios para mi vida, para tu vida y para la vida de todos los seres humanos. Así que John Newton, escritor de himnos y pastor, en el siglo XIX, predicó un mensaje bien interesante utilizando el versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas. Y él tituló este mensaje, y cito, "No acceso a Dios, pero por el Evangelio de Cristo". Y cierro la cita. Ese versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas lee como sigue, y quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es importante como premisa para el contenido de lo que vamos a compartir en este episodio. Y dice, versículo 8 del capítulo 6 del libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Y cito, "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Y cierro la cita del versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas. O sea, vamos al contexto. ¿Quién soy yo? ¿Qué está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros en este momento, ¿verdad? En el aquí y ahora diario, ¿verdad? De todos nosotros. La gente se preguntaba cuando él predica, ¿verdad? Este sermón, ¿por qué alguien usaría un título que parecía que carece de conexión con el verso, ¿no? Y es interesante. O sea, el título es "No acceso a Dios", que él lo utiliza, y le añade la frase "pero por el Evangelio de Cristo". O sea, una manera de él predicar el Evangelio, porque el único acceso al Padre o a Dios es a través de Cristo. Pero interesante. Así que vamos a ver el contexto de la explicación que da Newton con respecto a esta pregunta. Y cito, "Hay difícilmente un pasaje bíblico más generalmente mal interpretado que este". Y cierro la cita. Vamos a ver por qué él decía esto, ¿no? El título del sermón pareciera que tenía la intención de corregir los malos entendidos demasiado comunes. Y todavía nosotros tenemos malos entendidos porque hay diferentes interpretaciones bíblicas, y depende a quién usted escuche o a quién usted lea, ¿verdad? Por muchos libros que se escriben, pues cada versículo tiene la interpretación del autor. Pero en este caso en particular tiene un mensaje muy profundo que les exhorto, ¿verdad? Para que ustedes puedan buscar los sermones de Newton, y además con la referencia bíblica. Así que su título alertó del peligro, de leer sobre virtudes descritas, escúcheme bien, virtudes descritas, y entonces intentar vivirlas fuera del Evangelio.
Vuelvo y repito, su título alertó del peligro de leer sobre virtudes descritas, o las que hemos mencionado, y entonces intentar vivirlas fuera del Evangelio. Al proclamarlas en lugar del Evangelio, o en otras palabras, sustituyendo al Evangelio como medios para llegar a Dios, eso crea un problema serio. Y bien enfocado en lo que él establece en ese versículo. Así que ninguna de estas virtudes, hace referencia a él, hace justicia a lo que el profeta Miqueas y el mismo Dios intentaban comunicar. O intenta, ¿verdad? Todavía, porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Así que no como que no contribuyeran a nuestra justificación, sino como evidencia de nuestra justificación. Hablamos de conducta, hablamos de las actitudes. Así que yo puedo predicar humildad, yo puedo predicar libertad, yo puedo predicar amor o misericordia, pero mi comportamiento dice otra cosa. Y es como mencionaba en el episodio anterior, el episodio 3. Así que las palabras, ¿verdad?, que nosotros pronunciamos tienen que ser consonas con la conducta que vivimos. Así que cuando las mismas virtudes con la apropiada motivación, por favor síganme, cuando las mismas virtudes con la apropiada motivación y metas establecidas, podemos entonces entender lo que Dios quería que el pueblo, lo que Dios quería que el pueblo de Israel y nosotros ahora debemos hacer. O sea, un plan tan detallado, tan sencillo, pero la interpretación a veces se complica, dependiendo de la perspectiva en que el intérprete o el que predica o el estudioso las vea. Así que esto significa, un compromiso a actuar de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, Moisés dice que Dios, y cito, ejecuta para los huérfanos, o actúa, ¿verdad? Ejecuta justicia. Vuelvo a repetir. En Deuteronomio, Moisés dice que Dios, cito, ejecuta justicia para los huérfanos, las viudas, y que el amor desvalido, dándole alimento y ropa. Esa es la parte importante. Eso se encuentra en Deuteronomio 10, versículo 18. Yo puedo hablar muchísimo de la viuda y el huérfano y del deambulante, y de los presos, maravilloso, pero ¿qué estoy haciendo que vaya con lo que estoy predicando o sermoneando o tratando de enfatizar verbalmente? Las dos cosas tienen que ser consonas, como decía en el episodio anterior. Queremos cuidar las cosas de las que Dios tiene cuidado. O sea, Dios tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Y nosotros queremos cuidar de los nuestros, ¿verdad? Seguir cuidando de generación en generación. Pero ese cuidado tiene un fundamento bíblico. Así que lo que significa que son prioridades para Dios. Somos prioridades para Dios. Procurando, entre comillas, y cito, hacer el bien a todos. A todos. Y especialmente a aquellos de la familia de la fe, como establece Gálatas 6:10. Es maravilloso este contenido, déjeme decirle. Así que concéntrese, enfóquese, haga lo suyo. Además, Dios nos dice, amados, la amabilidad, si se hace justicia, es una acción. La amabilidad como concepto, como constructo, como un término, si no hay acción, pues no podemos decir que somos amables. Así que entonces la amabilidad es la actitud del corazón, que es lo que la impulsa. Como decía en el episodio anterior, del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia del corazón se manifiestan nuestros comportamientos, que van cónsonos con las actitudes que nosotros asumimos. Así que en compasión es un corazón cálido de compasión, asegurando que perseguimos la justicia no como, escuche bien, perseguimos la justicia
bien importante aquí, que perseguimos la justicia no como una ejecución de algún deber, sino como una acción constante de benevolencia. Impresionante. Vamos a la humildad. Caminar en humildad. Se habla muchísimo de, no, que esta persona es bien humilde, el otro es humilde, yo soy bien humilde. Así que caminar en humildad. Cuando hablamos de caminar en humildad, debemos caminar en sumisión a Dios y su voluntad, abrazando nuestra dependencia de Él en cada paso que damos. Mi filosofía es que no se mueve una hoja, no se cae sin el permiso de Dios. Y yo no me muevo y no doy un paso si no consulto a mi consejero, a mi Dios eterno, mi Padre. ¿Ok? Así que la humildad es lo que se requiere, que reconozcamos que no obedecemos perfectamente el llamado de amar amablemente y hacer justicia, y necesitamos el perdón y no solo sus órdenes. Vuelvo, la humildad es lo que se requiere, que reconozcamos que no obedecemos perfectamente el llamado de amar amablemente y hacer justicia, y necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios por no ejecutar la acción. Aunque obedezcamos a Dios, el fruto de nuestro trabajo al final no depende de nosotros. Y eso es mi filosofía, es todo lo que hago es como para el Señor. Todo. Así que nosotros no podemos cambiar el mundo, debemos confiar en las soluciones del Rey y Juez, del Dueño, del Señor y del Creador. Al así hacerlo, tanto ambos nos motivan, ¿verdad? Nos motivamos y sostenemos todo lo que hacemos con la ayuda de Dios para vivir el Evangelio que nos ha salvado mediante experiencia de justicia, amabilidad y humildad, por bienestar de nuestros vecinos, por el testimonio de la iglesia y por la gloria de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para señalar, enjuiciar, juzgar y despreciar? Volvemos. La justicia, la amabilidad y la humildad con todo ser humano con el que nos encontramos, interactuamos, comenzando, como siempre digo, en casa como sacerdote de mi familia, en el caso de los hombres o los padres, ¿verdad? Así que habla del buen vecino, y cuando usted mira la experiencia de Jesús, o sea, cuando no querían que se acercaran los enfermos, mas sin embargo, ¿para quién vino Él sino para los enfermos? A los que gemían, a los que estaban desolados y los que estaban tristes, porque no tenían con quién o quién les ayudara, como en el caso del paralítico, a echarlo, a meterlo en las aguas. Es interesante cuando nosotros creemos en lo que predicamos, y que lo que predicamos o lo que hablamos o lo que confesamos con nuestra boca, como digo en el episodio anterior, se hace realidad delante de nuestros ojos, y nuestra amabilidad se tiene que manifestar, la justicia se tiene que manifestar en acción, y obviamente somos ejemplo del evangelio viviente de Jesucristo, porque es a Él a quien me interesa reflejar en toda mi conducta, todas mis acciones, en todas mis actitudes. Así que para Él sea la gloria. Te invito a suscribirte a mi canal. Próximamente vamos a estar subiendo estos episodios para completar esta serie de libertad y felicidad de 10 episodios con contenido bíblico. Muchas gracias por estar presente, por profundizar en lo que conversamos de manera resumida, y que la palabra y la acción vayan a la par, para el beneficio del otro y para la gloria y honra de Dios. Muchas gracias. Hasta la próxima.